Ya, vamos a confabular el río. Elaborando a la hora de elaborar. ¿Por qué surgen los géneros musicales, Chema? ¿Ya está grabando? Sí. Puta, no mentira, ya. Surgen los. ¿Y ahí está grabando también? Sí, Ah, ya. Surgen los géneros musicales porque. dímelo. Yo creo que surgen los géneros musicales en respuesta a algo. Ya es la tercera vez que repite el... Ya bueno. Evidentemente, tú vas a empezar porque si quieres. tengo una idea, pero Bueno, todavía tengo que calentar. supongo que no solo últimamente, quiero empezar por el factor que la tecnología avanza. Entonces, por ejemplo, el rock, guitarra eléctrica, trap, pop, autotune. Pero bueno, ese es un factor mínimo, ínfimo, dirían. ¿Quién diría eso, Chema? Infinitamente ínfimo. Exactamente. Pero hay un factor social también, que es estas ganas de revolución que siempre tiene la juventud en cada sociedad. Por ejemplo, el movimiento hippie o el movimiento rockero más duro Mira, de compadre. hace años, que se ve contrastada con toda esta represión de la sociedad conservadora y la iglesia, y lo que genera esta circunstancia social es unas ganas de querer romper todo. El punk también surge de ahí. Y supongo que es algo social, a la vez algo tecnológico, porque hay nuevas herramientas para poder expresar tu musicalidad. Y supongo que la música se crea con otra música, ¿no? Con mezclas de otras músicas. Entonces al final es como una receta, son componentes. Hay Un un poco de género. ajo, un poco de Uy, orégano. sal, un poco o sea, hay. Yo todo soy tú. Este. Hay. Hay un género. Lo van exprimiendo hasta el máximo. Le sacan todas las influencias posibles. Todas las posibilidades rítmicas de ese género. De esa Y cuestión. como que, no quiero decir se aburren, pero ya pasa mucho tiempo experimentando con ese género y de pronto lo mezclan con otra tendencia musical de otro país y boom, nace un nuevo género de la nada y vuelve a pasar lo mismo durante 20 30 años, quiero decir. Aunque igual los géneros son infinitos, o sea, son, yo diría, atemporales. Porque, porque sigue habiendo gente escuchando música clásica, sigue habiendo gente escuchando Música rock todo el primitiva. día, por más que lo actual sea diferente. Pero bueno, esa es mi explicación básica, se me acaba de ocurrir, de los cambios de género, ¿no? Que es algo, en verdad, No, mentira. es demasiado interesante porque, no sé, nunca surge de la nada, ¿no? Pero a la vez un poco sí, porque si no, no pueden hacer un género tan diferente. Como es la mayor expresión de creatividad posible, el hecho de crear un género, porque no solo creas una canción, que de por sí eso ya es algo creativo y único y original. Original es una de las definiciones de lo que sería una expresión Creativa. creativa, pero si creas un nuevo ámbito, un nuevo ambiente, un nuevo movimiento artístico, es como, no sé, es una locura, ¿no? Mira, ahora me Dímelo. toca hablar a mí. Dímelo, Así que bro. puta, te voy a agregar un poco de limón a ese ajo y orégano, que puta. Me que, parece que, perfecto. que con tanto criterio armaste. Ya, bueno. Ya, mira, para mí, evidentemente, evidentemente los géneros musicales nacen de la conciencia humana, nacen de su capacidad para crear, que es algo inherente a todo ser humano. El ser humano crea en todo aspecto de su vida. Crea los sucesos que le suceden, crea los amigos que tiene. Nos vamos un que poco lejos, pero esto Nos vamos lejos, está muy bien. pero Está estamos muy dentro bien. del círculo. Entonces, eso ya es algo más espiritual, digamos, nuevamente yo con esas ideas. Pero todo lo que tenemos es creación nuestra a un cierto nivel profundo, no consciente, digamos. Entonces yo creo que la música es una rama de esa creación, de esa capacidad de creación inherente al ser humano. Ser humano, Inherente. sinónimo, creativo. Cualquier ser del universo, Pero sinónimo, ser vayamos creativo. a Al grano. lo musical, Al ¿no? grano.
Porque eso está muy bien y se aplica para todo tipo de creación Claro, creativa. claro. Para inspiración creativa, claro. Ya bueno, y con respecto al asunto musical, claro, como dice Pollo, mejor dicho, Francesco, los nuevos instrumentos musicales ayudan a generar nuevos géneros, aunque en mi opinión los nuevos instrumentos musicales no generan nuevos géneros, sino que los nuevos géneros producen estos nuevos instrumentos musicales en respuesta a Como... ellos, como necesidad de Claro. ello. Pero, por ejemplo, el movimiento hippie, en mi opinión, es una respuesta psicológica a un movimiento conservador que previamente había tenido bastante voz en muchos países del mundo, entre ellos Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos es un país donde aparentemente se De dice mierda, en voz dilo, alta, dilo. un país muy bueno, no mentira, un país donde aparentemente se dice que hay mucha libertad. Fue un país que a principios del siglo XX tuvo un montón de restricciones, un montón de maneras de ser. En general todo el mundo estaba vestido de terno, estaban con el pelo corto y muchas maneras eran demasiado represoras. La manera de criar a los padres, la manera en que la sociedad veía la sexualidad de las personas eran como maneras muy, muy poco libres de ver eso. Entonces yo creo que a través eh, de la represión es que surgen respuestas como el movimiento hippie, el movimiento punk o el movimiento rock a todo eso. Claro, que es más allá de lo musical, también es una forma de ver la vida, ¿no? Es Que un es aspecto una social del asunto. contrarrespuesta a lo que pasa en la sociedad. Mira, Claro. al final los Beatles y los hippies y otros más surgen con toda Los esta Beatles idea. y los hippies. Bueno, igual aparentemente los Beatles tienen la idea del pelo largo por un manager que les recomendó hacer eso. Pero bueno, hablando de otro asunto, todo ese cabello largo, todo ese peace and love, o todo ese movimiento punk agresivo, rápido, etcétera, van en respuesta a una vida cotidiana que es lo contrario a eso, represora, Claro, es lenta, es aburrida, entre claro. comillas, y es demasiado controladora. Quieren que sus hijos tengan pelo corto, sean perfectos hijos del sistema, que vayan a estudiar, que tengan un trabajo normal, bla, bla, bla. Claro. Y como eso atenta contra las necesidades naturales del ser humano, que no son Mm, necesariamente ir a la universidad y todo eso, sino ser libres. Esa es la inherencia del ser humano, ser libre. bueno, son Eh, temas diferentes, pero el sí, ser sí. humano tuvo que encontrar una salida, una vía de escape a toda esa represión y la Claro, canalizó y exacto. la Vía de escape. manifestó en la música y en los géneros musicales. Yo diría que cada género musical de cada época es una respuesta o un relato Exacto. a nivel musical de Exacto. lo que está Sí. sucediendo en el contexto de ese El tiempo. rock en Argentina, por ejemplo, tal vez, no sé si era tan hippie, pero era más de, se podría decir también lo de ser, Contestatario, exacto, contestatario, se podría decir ese espíritu revolucionario, pero también el hecho de criticar al gobierno que era una dictadura. claro. Todo depende de lo que pase en el mundo. La música depende de lo que pase en el mundo. Y a la vez lo influencia. Es como su motor y a la vez su gasolina, ¿me entiendes? A mí me gusta no, mentira, la Y gasolina. por eso también el reggaetón viene eso de que con la liberación sexual de el hombre y la mujer, no diría solo de la mujer, porque soy bastante feminista, ¿no? Este, con esa liberación pueden surgir géneros como el reggaetón, que hace 50 años no hubieran podido surgir porque ya era otra vaina, ¿no? Del Claro, demonio. otro Pero, asunto. pero bueno, Mira, yo para creo que los terminar. mejores Dime. artistas son los que están en todos los géneros. Yo Claro. creo eso. Puta, el que puede tocar un violín, como tranquilamente puede hacer un reggaetón de concha su madre, como tranquilamente se mete una batalla de rap. Puta, Por ese eso, brother es un crack. por eso, batalla de rap. Por eso Zetangana yo creo que es de mis artistas favoritos. Porque desde los 15 años empezó haciendo rap puro
y pasó por todos los putos géneros existentes Estaba bromeando por si acaso. y ahora hace música para señoras, ¿me entiendes? O sea, ¿Señoras? es una locura. Ahora hace música Tienes para que señoras. escuchar su último disco. ¿Cómo que señoras? Son feats con, o sea, no señoras, es un decir. Sí, sí, es man, como, es obvio, como que ya todo el mundo lo puede escuchar. Se lo pones a un viejo y le gusta, ¿Pero por se qué? lo pones a un joven y le gusta. Porque hizo colaboraciones con gente muy popular de la música de los años 80 90 tipo por ejemplo Calamaro. ¿Hizo colaboración con Calamaro? Sí, y con gente que ni te imaginarías del Qué loco. mismo estilo y de otros estilos. Realmente no lo había imaginado nunca. Bro. Es que es por eso que admiro mucho esa propuesta, porque es como que un camaleón musical ese tipo. Se mete en un género y lo hace bien encima el hijo de la grandísima Reparimpam. Bueno, Ya bueno, pero yo a lo que quería ir cuando decía que cada género se adapta y es como un relato fiel a lo que sucede en el contexto de la época, relato fiel. es como iba algo más profundo aún, iba que la nota musical, el sentido musical de una pieza musical Sí. contiene palabras invisibles que abarcan toda la realidad que sucede en ese momento. Claro. Es como que a través de la música puedes saber qué estaba sucediendo por los sentimientos que te transmite. Claro, puede ser más agresivo, más lento, más de todo, ¿no? Por ejemplo, tú puedes escuchar música más antigua, Schubert o Beethoven o Shostakovich, etcétera, y por lo que te dicen por lo que te dice la cadencia de sus melodías, la profundidad, la tristeza, la alegría de sus melodías, puedes saber qué está sucediendo más o menos en la época. Se sabe que hay muchos artistas, sobre todo antiguos, que, bueno, en realidad todas las épocas, cuyas melodías, por ejemplo, hablando de ciertos artistas clásicos, expresan cierta locura. Entonces, a través de esa locura uno no solo puede saber lo que sucede en el contexto, o sea, puede saber lo que sucede en el contexto de la época y en el contexto interior de esa persona, que es un fiel retrato a lo que sucede en la época. Eso iba a decir. Perdón. Yeah. Es que justamente eso iba a decir que al final tampoco no hay que desprendernos de que al final una obra artística es expresión de lo que pasa contigo y tus sentimientos y tu interior. Tú eres un testigo de la época. Pero esos sentimientos y ese interior tuyo es justamente influenciado por lo que estás viviendo en ese momento, que es lo que pasa en la sociedad y cómo te afecta mentalmente y emocionalmente y la causa misma por la que haces arte. Claro. Y quería conectarlo con esta conexión tan loca, justamente tan loca, entre lo que alguien podría llamar locura o demencia o estar al límite de lo psiquiátrico con esta creatividad artística, no solamente musical, que muchos artistas o hasta escritores han tenido y cómo se está tan junta, sí, tan junta. Claro. Eso es lo que pienso. Claro. Porque y al final pasa lo mismo cuando te metes una droga, alteras tu cerebro y tu creatividad también se mejora y es como si estuvieras demente, pero realmente sencillamente estás alterando otra forma de ver las cosas. Exacto. Entonces, claro, supongo que esta pequeña locura que podría tener cada artista, que obviamente no son todos, pero algunos, y justamente los que son más reconocidos, por lo que pienso ahora, pero tampoco tiene que ser necesariamente así, muestra mucho este vínculo, ¿no? ¿Qué piensas de este vínculo? ¿Qué vínculo? ¿Me lo podrías aclarar, por favor? No entendiste nada de lo que dije. No es eso, estuve distraído, sorry, en serio. Sí, porque cada vez que paraba, estaba como que él va a decir algo sobre esto, Sí. tengo que seguir el hilo. No, es rarazo porque Estaba pensando en otra todo el cosa. tiempo pienso en este podcast y justo estando aquí me distraigo. Ahora explícame de nuevo, por favor. La sencilla vinculación entre la locura y la creatividad artística. Ya, ¿qué opinas al respecto? Que están relacionadas. Claro, y que es increíble porque uno no se imaginaría que
un loco, que Puede. claramente no son locos, pero están en ese límite y es necesario estar en ese límite entre un poco la locura, no vivir realmente 100% en la realidad, porque Ujú. una obra artística no es la realidad, se influencia de la realidad, pero para crear tu propia realidad, tu propia manera de ver la vida y la forma en Yo, la que quieres ver la vida. Es como quieres crear tu mundo y cómo quieres que sea tu mundo y cómo quieres que sean percibidos tus sentimientos y todo lo que dices claro, en una expresión claro, personal. tratas de retratar lo que te sucede de una forma que aglomere todos esos sentimientos y esas vivencias en una sola obra y pieza de arte. De manera que, o sea, de manera que todo el mundo pueda comprender fielmente más o menos qué te parece, no, qué sientes y de un modo más elevado Claro, del modo artístico. y es justamente irse de la realidad. Y lo loco que me estoy dando cuenta es que los locos no están en la realidad, imaginan su propia realidad y se la creen por procesos psicológicos, psiquiátricos o lo que fuera, pero realmente no viven en la realidad. Y justamente este vínculo es muy interesante porque para estar entre la locura y la cordura, tienes que vivir un poco en tu imaginación. Y eso es indispensable Pero, para crear arte, tu imaginación, estar s- fuera del mundo real, alimentarte de él, bueno, pero para empezar, utilizarlo. ¿a qué llamamos realidad? Si la realidad es Bueno, ahí sencillamente, ya. si la realidad es sencillamente lo que vemos, ¿Qué es la realidad? entonces claramente la Claro, imaginación es otra cosa. estoy hablando de lo que vemos. Claro. Pero, Bueno, evidentemente la imaginación sirve para hacer arte, pero yo creo que lo que más sirve es tener algo que decir, algo que expresar, y casi siempre, en realidad siempre, las ganas que un artista tiene de expresar algo son impulsadas por una fuerza mayor claro, que les dice a pero través de su corazón que deben hacer arte. Eso es algo un poco, muy bien. eso suena bastante artístico, bastante poético, pero yo lo pienso realmente, tipo, yo tengo... Pero te das cuenta que cada artista tiene esa personalidad de estar un poco volado, de no ser tan súper ordenado, porque realmente las personas que son así súper ordenadas, súper pensar en todo, Claro, son demasiado son, claro, racionales. demasiado racionales o demasiado estar en el presente y en la realidad y solo pensar en esto, que, que no, me resulta normal que les dificultaría más poder expresarse artísticamente y tienen cosas positivas en otros ámbitos. Claro, Pero claro. la gente un poco más loca justamente, Entre comillas. entre comillas, grandes comillas, es más prolífera en ese ámbito. Bueno, Sí, puede ser. em, artistas que mueren. Porque hemos hablado de todo lo que hacen cuando viven, pero ¿qué pasa cuando mueren, Chema? La imagen no se queda ahí. Lo que fue el personaje vive más que nunca cuando mueren, porque la gente los diosifica, se vuelven Bueno, leyendas. justamente lo que yo te comentaba la vez pasada, justamente yo pensaba que eso tenía que ver nuevamente con la conciencia humana, con cómo cuando un ser está vivo no lo tratan tan bien, a veces en el caso de maestros o de seres espirituales altamente evolucionados, encarnados en formas humanas. Muchos de ellos han sido humillados mientras vivían en la tierra Sí. y sin embargo cuando han muerto han sido diosificados y le han dicho al mundo prácticamente ellos son unos santos, ellos son unos sabios, pero esos mismos seres humanos que los tildaron de esa forma fueron incapaces de tratarlos con un Me mínimo de hace. respeto y amabilidad mientras ellos estaban Me vivos. hace acordar a que hasta se podría ver como con la metáfora de Jesucristo. Exacto, justo Jesucristo es un claro ejemplo de eso, es evidentemente un ser altamente evolucionado, por no decir en el nivel más alto que un ser puede obtener de evolución, me parece. Quiso Yo enseñarle, creo que Acuña está por ahí, ¿eh? O sea, tampoco está tan lejos. Perdón, claro, pero claro, sí, más bien me siento mal por no haberlo mencionado, poco de pero ya, respeto. discúlpame, güey. Mínimo de respeto. Discúlpame, güey. Ya bueno, por ejemplo, Jesucristo es un claro ejemplo de eso. Él es un maestro que mostró amabilidad y mostró las verdades acerca del amor incondicional al resto de seres humanos y aún así fue tratado peor que otros seres humanos realmente crueles. Es Cuando verdad. Jesucristo no fue cruel ni un solo segundo. Es más, tenía sencillamente el anhelo, el deseo o la corazonada
de brindar a la humanidad nueva información espiritual para que la humanidad pueda crecer y no estancarse espiritualmente. Y aún así, puta, lo trataron, pero es que realmente lo trataron tipo, de la peor manera posible. Estoy totalmente de acuerdo, pero me río porque estamos hablando de los artistas que mueren y de nada empezaste con Jesucristo y te asaste un culo, pero con mucha razón, en verdad. Sabes. Pero bueno, es una locura cómo los diosifican, y obviamente no pasa solo con los artistas, pero como los artistas tienen esta mitificación de tener obras de arte que te han acompañado durante toda tu vida y las sientes realmente, se pone más grande, ¿no? Kurt Cobain es un gran ejemplo, Canserbero es otro gran ejemplo, Claro. o sea, no, Lo que no tú conocieron todo el reconocimiento y toda el legado que podrían haber dejado en viva, ¿no? Es que Tupac, Biggie, es increíble. Es que eso es lo que sucede con mucha gente, y no quiero sonar despectivo, pero es la verdad. Mucha gente conoce Nirvana, sí, pero ¿qué? Conocen una canción, no todo el mundo conoce necesariamente todo todo el contexto musical que tienen esos grupos en su totalidad. Yo decía justamente eso, que grupos como Nirvana son conocidos por Claro, un montón de gente. es solo la faceta, ¿no? Es como... Pero conocen que la cara de Kurt Claro. Cobain, como mucho conocen una canción, la más Exacto, conocida. perdón por la comparación, pero es como el Che Guevara, todos tienen esa imagen de su puta cara en cada producto existente en este mundo, pero realmente no conocen la revolución que lideró toda esa vaina. Claro. Que bueno, no estoy diciendo que sea positiva, ¿ah? Claro, pero, ese contexto. Pero sí. Pero ¿a qué venía esto en verdad? Eh, Ah, sí, que los artistas ganan reconocimiento de la muerte, bla, bla, bla. Y yo tengo una teoría de esto que también explica por qué pasa esto. Que sería más que todo comparable, que ya sé que no puedes comparar a un humano con ropa, pero sería comparable a las ediciones limitadas que pone marcas de ropa conocidas como por ejemplo Supreme, en el sentido de que cuando ponen una nueva colección de ropa se agota en muy poco tiempo y la gente quiere la ropa, porque estoy hablando así, y la gente quiere la ropa, pero ¿qué pasa? Que después de que ya se haya vendido se vuelve mucho más cara esa misma ropa por el simple hecho de que ya no van a volver a hacer la misma colección nunca más, de que ese producto ya se agotó y comparablemente a los artistas, si uno muere ya no vas a tener más producto de ese artista, entonces todo lo que hizo es como que su legado, y se enaltece la figura y se mistifica más porque la muerte es algo bien místico y se le da más esa idea de, mierda, ya se fue, ya no va a poder dar más, todo lo que hizo se revaloriza más, es como hasta comparable con las ideas de mercado que tiene esta misma sociedad. Y me parece bien interesante eso. ¿Qué opinas de es eso? como una ilusión, por ejemplo. Claro. La ilusión, el deseo de lo que no puedo obtener por alguna razón. Claro. Por alguna razón Porque me llama la atención. el ahora es la misma, el valor debería ser el mismo, pero por simple... ¿Por qué será que todos los humanos tienen esa ilusión respecto a tener algo que no tienen? Porque, o sea, la pregunta es válida, ¿por qué? Porque cuando una vez que obtienen eso, a muchos no les parece que era para tanto. Claro. Y entonces, ¿por qué sueñan tanto con lo que no tienen si al final el resultado ni siquiera les va a satisfacer? Claro. Es algo rarazo Claro, que sucede, no es entiendo por qué. es esa... El simple hecho de perseguirlo realmente te hace feliz porque piensas en Piensas que eso te va a hacer feliz, exacto, te da cierta esperanza. la idealización de lo que será, pero realmente cuando lo tienes pierde todo ese misticismo porque ya lo tienes y ves que no es tan paradisíaco como pensabas y vuelves a lo siguiente y continúas la lucha de lo que Tienes una siguiente quieres buscar, ilusión. tienes una siguiente ilusión y pasas tu vida así al final. Porque como decíamos la vez pasada, ¿el ser humano necesita un sentido de vida entonces o es capaz de vivir sin un sentido de vida? ¿Es posible vivir sin un sentido de vida? ¿Alguna vez has vivido sin un motivo para vivir? Puedes vivir sin un motivo para vivir, pero no.
Por eso No, es no. difícil. A menos que digas, Creo que cuando no, llegas a esa porque conclusión, siempre hay un tipo de motivo de una vivir. Puedes motivación. decir, yo no tengo sueños, nada, pero quiero lo mejor para mi familia. Bueno, toda tu vida, tu psicología va a ser vivir porque tienes que vivir amando a tus seres queridos. O quiero estar en mi cama porque estoy deprimido, pero aún así quiero seguir vivo porque me amo a mí mismo, entre comillas. Bueno, pero eso es Esa es la más... motivación. No quiero que mi cuerpo, no quiero ver mi cuerpo morir, no quiero irme, esa es la motivación, en todo Bueno, caso. pero eso no es un motivo... O sea, Es un vivir motivo, no sí. es un motivo de vivir. Sí, No morir no es un motivo de vivir. sí es un motivo. O sea, sí, es un motivo, pero Ya, si no quieres no es el mejor realmente... motivo como tú lo quieras No es el llamar, mejor motivo. pero es un motivo técnicamente. Lo puedes ver así, sí. Pero... Entonces, sí, surge eso, que tú decías que cuando se va Claro, porque alguien, cuando ya no quieres vivir, te matas y es porque ya no tienes motivo. Pero claro, me parece que no sé si es muy simplista o muy... Hay algo que no me cuadra, pero tiene sentido. efectivamente, tiene sentido. Bueno, Tiene sentido porque hay algunos que no se mueren porque le temen a la muerte, no porque amen la vida. Entonces, ese querer apegarse a la vida por temor, de todas formas, se convierte de alguna forma en un motivo. justamente fue Van Gogh que perdió ese motivo y se suicidó a los 40 y tantos años sin haber conocido todo el reconocimiento. O sea, él realmente fundó Kafka, ¿no? el Pero no se arte, suicidó, pero... exacto, fundó el arte moderno y él nunca lo supo. Él nunca lo supo, se suicidó y encima el arma con el que se suicidó Van Gogh fue subastado por $100,000. O Ala. sea, Bueno, evidentemente, porque se hizo famoso. claro, pero es hasta poético pensar que lo que te mató, Te dio lo que más querías. exactamente. Un aplauso. No, pero sí, pues. Sí, es increíble, ¿eh? Sí, creo No, que ahí no, nos desviamos un poco, pero igual es nos desviamos interesante de hablar de todas eso. las direcciones, pero Pero bueno. no importa. Eh, Creo que hemos hablado mucho. ¿Quieres seguir hablando? Ahí Dale, siguiente tema. claro. Lo más de Eh, lo que podemos hablar. Sistema educativo. ¿Qué piensas del sistema educativo en general en el mundo o en Perú Mm, o lo que sea? ¿Crees que debería cambiarse? O sea, no crees, en verdad. Tiene que cambiarse. Y es una mierda. Voy a entrar así. ya. No una mierda total. Tiene algunas cosas buenas, pero creo que en sí todo el sistema realmente no está bien hecho como para que un niño realmente se sienta bien. Sí, exacto. Yo pienso O que el sea, sistema no está está bien todo orientado. hecho como si fuera una industria, una empresa o más bien una cárcel realmente, porque no tiene ningún tipo de libertad de nada, no hay nada personalizado, que entiendo que con los recursos también que puedes tener en algunos países es normal que tengas clases con mucha gente, pocos profesores y que todo sea un laberinto, pero el simple hecho de el método educativo no me cuadra. Que sé que es lo mejor que han podido sacar hace muchos años, pero creo que ya estamos en otra época en donde esto debería cambiar y países como Finlandia son un ejemplo perfecto de que se puede cambiar y puede ser mejor, que lo que tenemos realmente es arcaico y no necesitamos poner a 40 niños sentados sin que se muevan en una clase y aprenderles con alguien que les muestra un puto pizarrón sobre cosas que se aprendan de memoria. Claro, claro. Eso es lo que pienso, porque cada ser al final tiene su propia manera de aprender, su propia tipo de inteligencia y los colegios solo están orientados en un tipo de inteligencia Sí. y todo lo demás es como que extra, pero no le hacemos realmente caso. Es en el fondo como una falta de respeto, Sí, una sí, falta de atención a otras sí, necesidades. exacto. Que entiendo que también hay mucha gente que le gustó el colegio y que le pareció bien, pero creo que no es la mayoría de personas y puede que muchas personas estén neutros en ese sentido y me considero neutro porque tampoco es que la pasé mal,
pero me di cuenta de que no funcionaba bien desde No, adentro. yo pienso que, muy parecido a ti, pienso que un sistema educativo, mira, para empezar, sí es que se va a crear un sistema educativo, porque no es que sea una prioridad humana, no es que sea totalmente indispensable que todos los niños de todas las familias tengan que verse reagrupados en una institución, en un lugar para aprender ciertas cosas. Ya mira, para empezar... Claro, pero supongo que es una necesidad al final de la sociedad, ¿no? Pero Es algo que... a ver, Pero, voy a dar dale. mi punto. La cosa es que si es que hay un sistema educativo, me parece que la forma en que este debe establecerse es una manera espontánea. Enseñar no significa sencillamente enseñar matemáticas, enseñar a escribir o enseñar hechos históricos que han sucedido en el pasado. Que también tienen que haber, porque es una base Pero que como digo, necesitas. no es sencillamente eso. Pero no es eso, Es, totalmente. es también enseñar valores humanos, valores del alma, Ese es como un por buen ejemplo el respeto. Por ejemplo, o sea, en todos los colegios del mundo, bueno, en muchos colegios del mundo, se enseñan mil cosas y aún así hay bullying en las clases como mierda. Es más, abunda el bullying en el mundo y Es verdad que... abunda el bullying en el mundo existiendo un sistema educativo que aunque ha intentado combatir el bullying, aparentemente en No general puede. no lo ha hecho con efectividad por la sencilla razón de que no ha enseñado, en mi opinión, de que no se ha enseñado tanto como se debería haber enseñado el respeto en las escuelas, los valores desde que son niños. Algo tan simple como, hey, ese es otro niño, tiene sentimientos, no lo hagas sentir mal. Si le dices algo y se pone a llorar, no te burles de él, anda, consuélalo, háblale. Algo tan sencillo como eso no se ha enseñado de forma más abierta, yo diría en muchas escuelas del mundo, entonces todo el tiempo hay bullying, todo el tiempo hay niños que sufren, es más, hasta hay chicos que se suicidan por la presión del bullying, por la depresión y todo eso, y piensan que eso se erradica dando unos cuantos discursos contra el bullying, diciendo, oiga, papás, Las campañas. el bullying no está bueno, sí que díganle a sus hijos, pero esa no es la forma es realmente enseñarlo con el ejemplo, realmente decirles respétalo por esto, por tal motivo. Pegarles. No. No, eso no. Justamente no pegarles. Eso no. Tipo, justamente mucha gente hace bullying porque se siente afectada de esa forma, porque, no sé, sus padres les pegan. Es un... Ah, mierda. Ya, igual podemos seguir. Sí, pero igual... Di porque sus padres les pegan. ¿Pero hay espacio? Sí, está grabando. ¿Está grabando ahí Di también? es todo. Ya. Porque sus padres les pegan, justamente Exacto. hay eso, bullying. Y eso es un círculo vicioso, porque si aprendes a los golpes, le vas a aprender a tus hijos a los golpes, y tus hijos van Exacto. a aprender a los golpes, y así sucesivamente, A y se normaliza. a menos de que seas una persona excepcional y con tu vida realmente decidas salirte de eso, ser consciente de tus errores, ser consciente de tus dolores y decidir sanarlos de una forma sistemática y rápida, que es algo que lamento siempre decir esto de esta forma que muy pocos hacen. ¡Concha su madre! No, mentira. No, pero sí, es verdad lo que ¿Cuál dices. es la frase que dijiste? No, sé que- consciente de tus dolores. Sí. Bueno, Lamento decir que muy tienes pocos toda la admiten razón. sus errores. Grítale al micro. Me llega el pincho, carajo. Y sí, Sí, es me muy llega. importante lo que dijiste, porque no hay esta enseñanza cívica, ética, moral o lo que sea que se llame, de enseñar valores a los niños, que es lo que más necesitan, que claro, dirán, sí, pero los valores se les enseñan en la casa. Pero en la casa aprenden valores de mierda muchas veces porque hay familias que están destruidas, descompuestas, Sí. desequilibradas. Hay drogas, hay ausencia, hay alcohol, hay penes. No, Penes y vaginas. Penes y vaginas. Supongo. Y tetas también. no, eso no. ¿Cómo no? Ah, no, eso no. Piensa, Bueno. Pero necesitan algo que debe ser independientemente de cualquier ideología política o ideología que quieras meter, pero el simple hecho, valores básicos de humano que todo el mundo está de acuerdo, supongo que es algo súper necesario. Aunque Sí. creo que no se podría combatir del todo, pero podría ayudar mucho y es necesario. Pero por el simple hecho de la naturaleza humana, erradicar el bullying yo lo veo como algo casi imposible a día de hoy, por más que les enseñes esos valores. ¿Por qué? Puedes eliminarlo mucho,
pero erradicarlo de todo por el simple hecho de la naturaleza humana de querer imponerse a otros y diferentes personalidades que surgen y hay mucho caos en el cerebro humano que hasta educándolo no se resuelve 100%. Pero ahí yo no estoy tan de acuerdo contigo. Me gusta tu idea, pero a la vez, ¿en qué no estoy de acuerdo? En Ok. que justamente yo pienso que la naturaleza humana no es mala, sino que justamente esas enseñanzas que nos dan la sociedad a través de nuestros padres o el colegio son las que crean esas actitudes egoístas, poco humanas en los seres Pero humanos. no es la enseñanza, es la existencia de una sociedad, Pero la de un sociedad, contrato social, como diría Rousseau. la sociedad, como justamente como dices, es un contrato social. Entonces no es algo que naturalmente es así. Es como un acuerdo de enseñanzas que por alguna razón son así. Entonces, si tu papá te enseñó a ser egoísta, no es que tu papá naturalmente sea egoísta, es que como tú dices, ya ha aprendido eso. Entonces, no es que el humano sea inherentemente malo, ya han aprendido a actuar de ciertas formas por enseñanza, no por Esa es naturaleza. una buena discusión realmente. Somos inherentemente malos. Es O sea, una... tampoco malos, porque no me refería No, a bueno, ser pero malos, pero sí, sí entiendes. un lado negativo como Sí, un lado positivo, ¿no? sí, sí. Pero es muy interesante esa cuestión, la verdad no tengo ni idea, Es una pregunta que pero se hace el ser humano desde el claro, principio es de los que tiempos. como de por sí no puedes hacer un experimento de alejar a un humano de la sociedad, no puedes saberlo, porque al alejarlo de la sociedad pierde todo, todo ¿cómo se dice? Toda la posible inteligencia que pueda adquirir. Porque si dejas un bebé solo, No, se va mira, a la mira, verga. mira, obviamente un bebé no puede estar solo, hay alguien que lo tiene que cuidar, pero a partir de cierta edad, si tú dejas a un niño o a un adolescente, a alguien que Queda. ya, Claro, pero un no sé, adolescente ya está contaminado con toda la puta sociedad. madre. Bueno, contaminado, Bueno, hay una pero película muy interesante que se llama El Capitán, puta madre, ¿cómo se llama este? No sé, el no Capitán, importa, igual la explica el... película, ya bueno, la película se trata, sobre justamente un padre que tiene varios hijos y los cría afuera de la sociedad con sus propios valores y enseñanzas. El papá es el colegio, digamos, y el papá les da libros que los chicos tienen que resumir cada semana o cada cierto tiempo. No celebran la Navidad, celebran el cumpleaños de Noam Chomsky, que es un pata chévere. Y entonces están como viviendo fuera de la sociedad, pero a la vez protegidos por un padre que es inteligente y todo. Y ahí justo se hace experimento que dices. No es una persona sola, son varios individuos con un adulto, pero están en el bosque, es solo una familia. es solo una familia. O sea, La mamá, madre, papá, hijo. no, son varios hermanos, un padre y una madre que creo que está muerta o desaparecida o algo Claro, así, que yo claro. recuerde. Y ya, y viven con esos valores y luego a veces Pero yo creo que hasta... Claro, es que si esas personas es, realmente tienen muy buenos valores, puede ser. Pero yo creo que en cualquier sociedad, por más pequeña, va a haber un una corrompimiento, no corrupción, sé, sí. corrupción. O no una corrupción, pero va a estar engendrado por algo que no va a ser 100% negativo, como cualquier cultura africana en donde son tribus de 100 personas y no es que tengan 100% los valores bien, pero es muy interesante, puede funcionar claramente. Sí, pero Si es una familia que realmente prospera en hacer, o sea, si ese es su objetivo. lo que pasaba Pero nadie en va a querer aislarse. lo que pasaba en esa película era justamente que ese tipo con sus hijos recibían el rechazo de la sociedad, como que a Mm, veces el pata iba a casas normales estadounidenses con sí, sus hijos y ahí no sé, fueron a un lugar donde había una madre con sus dos hijos de la misma edad que los hijos ajá. de él, pero que qué hacían durante el día, no sé, jugaban Claro, Xbox, la todo, pregunta iban al también, colegio y al final hicieron comparaciones entre quiénes saben ajá, más y esos hijos de la sociedad eran unos ignorantes al costado de estos niñitos que se habían claro, criado en el bosque, que sabían todo porque leían un montón. claro. Pero claro, la pregunta es si eso va a afectar emocionalmente, mentalmente, el hecho de que estén aislados de la sociedad. Claro, Porque no porque tienen amigos. Tienen familia que son sus amigos, pero realmente no hay
la gente necesita conexión, pero supongo que si tienen a su familia y son cercanos con ellos, Bueno, yo ahí tengo puede no un, haber problema. yo ahí tengo un punto de vista demasiado drástico, pero ya es mi punto de vista. Ajá. Yo pienso que inherentemente, volviendo a eso, no es necesario tener amigos, ni Ah, novia, no, ni ahí, todo eso. ahí está Te entiendo, te entiendo. rotundamente falso. Te O entiendo. sea, el humano es social. Sin otra persona, simplemente no existimos. Yo pienso que no, que esa Desde es... que nacemos, está nuestra madre que nos da el recurso alimenticio y emocional que se necesita para que un humano surja bien. Si Es que, solo le das el alimenticio y no le das lo emocional de la madre o el padre, perdónenme, feministas, eso sonó muy mal, ¿no? Perdón otra vez. te perdono, no mentira. Gracias. Si no le das eso y solo le das lo alimenticio, va a nacer con un cerebro podrido. O sea, mentalmente va a tener muchas ausencias, muchos desafectos, va a ser Bueno, tienes razón. mal, creo. Y ese es el ejemplo simplemente de al nacer, que es cuando Ujú. te formas, que también es un poco lógico que necesites Claro, al nacer, todo claramente, sí. ese apoyo, pero realmente los estudios indican bueno, este fue un estudio creo que en 1950, que cogieron a 800 personas Ya. y que terminó hace unos años, longitudinal, el estudio, no sé si así se llaman los estudios que son de años y décadas, Claro, claro. desde que eran niños diferentes, en contextos sociales diferentes, familias diferentes. ¿Y en qué se basaba ese estudio? Espera, o sea, lo siguieron y se basaban en que querían saber qué hace a las personas felices o qué las hace infelices. Desde que eran niños hasta que eran viejos. Ujú. Y fue hace unos años, 2016 creo, que recién tuvieron los resultados porque ya por fin eran más adultos o viejos todas esas personas que habían entrevistado desde que eran adolescentes. ¿Y cuál es el resultado principal de todo el análisis, de todos los test de felicidad que les hacían cada año y cada pregunta que les hacían? Era que las personas más felices había una correspondencia directa con la calidad de conexión humana que tenían con otras personas. No la cantidad de amigos que tenían ni nada, pero la calidad de esas conexiones con familia y, claro, amigos. Claro, que Entonces, tanto amor habían recibido. y qué tanto amor ellos también daban. Entonces, Ujú. al final, todo se resume un poco en, como acabas de mencionar, en el amor y en cómo te sientes con otras personas. Pero mira, ahí yo tengo un punto más o menos, bueno, un punto interesante. Por si acaso ya no graba Mira, de la pero cámara, ya terminamos con esto. pero el audio sí, así que tú sigue hablando. Dale, dale. El punto interesante que tengo es el siguiente. Es decir, es evidente que necesitamos amor cuando somos niños, cuando recién nacemos, etcétera. Ajá. Pero llega un punto, digamos, cuando uno ya se hace hombre, ya está más o menos formado, por ejemplo, No se hace hombre. no sé, a los 20. Puedes hacer como conversación, ya, como ya no hay cámara. Ah, ya. Por ejemplo, a los 20 y algo de edad. Pero es que quiero Pero terminar. tampoco estar así, mañas, pero o sea, normal. Ya, está grabando, ¿no? Sí, ya, sorry, vuelvo a empezar tu idea. No, Sorry por normal, pausar. que se escuche espontáneo, está bien. Dale. Ya, pero lo voy a decir un rato y de ahí recién. Dale. Ya, la voy a decir un rato mi idea. Mira, llega un punto donde ya digamos que tú te haces hombre, no sé, a la edad que quieras, 20 y algo, 30 y algo, Haces 40 hombre. y algo. Y la cosa es que a partir de ese punto me parece que se tuerce la psicología Disculpa, humana. era una broma, pero tipo, te refieres a adulto. Sí, Claro. cuando ya puedes valerte por ti mismo en varios aspectos, digamos, un individuo que todavía sigue necesitando el amor de una madre, el amor de un padre, el amor de amigos, el amor de una novia, es un individuo que cuando tenga estos amores va a ser feliz, pero cuando estén ausentes esos amores va a ser profundamente infeliz. Claro, Siempre va a andar, lógico. siempre va a andar necesitando el amor de una enamorada, el cariño de amigos y nunca va a poder ser feliz viviendo solo. Sin embargo, No. esta no es la enseñanza del sabio. Un sabio puede ser capaz de vivir solo, aislado Bueno. durante décadas, incluso durante casi toda su vida, sin llorar, sin ni siquiera sentir pena, porque no tiene a alguien al lado. Y eso para mí prueba que en realidad no necesitamos ese afecto de otras personas. Sencillamente
creemos que lo necesitamos porque así nos han formado psicológicamente, pero ahí voy de nuevo, no está en nuestra naturaleza necesitarlos tanto. Fácil al principio sí, Yo creo que para la supervivencia biológica. Exacto, Al por pura principio. biología. Necesitas, necesitas chuparle la teta Pero no solo... a la mamá, What the fuck. Sí, pero no solo eso, o sea, etcétera. por pura biología también necesitas estar en una manada, en una sociedad. Y entiendo que hay sabios que se van a... que son monjes que se van a la montaña no y sufren, que, ¿no? No y sufren, que no o sea, comen... es Claro, indudable. pero tampoco es que sean felices como nosotros somos, simplemente están Men, son más felices que nosotros, créeme, están... weón. En mi opinión, pero ya no hay que pelear. Entiendo, están en paz. Sí. Pero realmente no son felices como nosotros, no tienen, simplemente no sufren y están en un estado de equilibrio. Para mí son más felices que nosotros. ¿Por qué? Porque no sufren y están en un estado de equilibrio, justamente. Justamente están en un estado en el cual todo lo que nosotros deseamos ahorita, tener tal aprobación, por ejemplo, tener tal amistad, tener sexo, todo eso, ellos no lo necesitan, entonces no sufren deseando esas cosas y no sufren si es que no tienen esas cosas. Sencillamente, a cada segundo de sus vidas están en el momento más pleno que cualquiera puede experimentar. Entiendo completamente eso y de acuerdo a esa lógica, claro, estarían más felices que nosotros, pero yo prefiero un yin yang. O sea, yo prefiero estar feliz y tener momentos de tristeza, porque ahí es gracias a la tristeza que eres feliz y es gracias a la felicidad que eres triste. Muy Entonces, sabio. supongo que ese estado es el mejor humanamente posible, pero en sentido de felicidad humana, emocional, yo siento que no sería bueno. Pero claro, si yo ya estoy en ese estado, estaría de acuerdo en quedarme en ese estado seguramente, porque estaría como what the fuck. Es que pienso pero es muy difícil llegar a ese estado y tendrías que sacrificar toda tu vida y claramente nadie va a hacer eso y no sé si lo preferiría. Yo sí quiero hacer eso porque a veces cuando sufro por tales razones, porque necesito esto o lo otro, o sea, realmente sufro y realmente me jode. Entonces digo, ta madre, ¿cuál es la solución? La solución no va a ser de nuevo encontrarme con alguien, hacer esto, hacer lo otro, solo para tener una satisfacción momentánea. No puedo seguir en ese círculo vicioso. Pero no tengo que ser, elevarme encima de eso. Pero no puede ser, pero estás yendo a lo radical. No puede ser solo momentáneo. Puedes mejorar tu vida a largo plazo. Es que uno no puede depender de los humanos. Obviamente no puede depender de que siempre van a estar ahí, de todo eso. Sí, porque así es la vida. Es que así no funciona porque justamente la vida humana en mayoría está llena de problemas justamente por eso, porque una chica necesita un novio, un pata necesita una novia y no la tiene y terminan y sufren y lloran y luego su papá se murió y llora como mierda y luego su amigo le dio la espalda y se queda rencoroso y todo eso es por esa conexión de dependencia que hay entre todos, que quieren la aprobación de todos y no soportan no tenerla, aunque no lo admitan muchos, y eso les crea un gran sufrimiento que es casi todo el sufrimiento que se ve en el mundo. Entonces, para mí ese sistema claramente no funciona. Puedes estar en ese sistema e intentar estar lo mejor posible. No necesariamente tu vida va a ser una tragedia. Sí, pero por lo que yo observo, la vida de muchos sí es una tragedia y por eso justamente. Puedes intentar curar todos esos errores psicológicos que tienes debido a traumas o tu propia forma de ser. Intentar curarlos, porque nunca vas a poder curarlos claramente 100%, pero puedes trabajar mucho en ello y al final vivir mejor de lo que creías y no tener una visión tan negativa de todo. Y entonces, si todo es negativo, yo no quiero estar triste, ya escojo el camino radical de un sabio y no siento nada. ¿Cómo que no siento nada? Sientes de por sí, alegría. Claro, pero me refiero a que estás muy, muy neutral, por así decirlo, pero... Y de por sí el simple hecho de que no sabes si vas a poder llegar a ese nivel, yo creo que es... Bueno, esa es tu percepción. Tendrías que meditar 50 horas al día. En mi percepción es posible llegar a ese nivel y no es tan difícil como parece. Se necesita perseverancia, paciencia, dedicación y la confianza de que vas a llegar ahí porque ya estás cerca de eso todo el tiempo o ya estás ahí todo el tiempo. Pero entonces anda... ¿En qué país hay más eso? No, es que no necesito ir a... Justamente esa es la cosa.
No necesitas ir a un lugar para practicar eso. Necesitas ir al fondo de tu corazón. La espiritualidad radica en que todo eso se encuentra en tu interior. Entonces, estés donde estés, si estás bien interiormente, incluso si estás en medio de un desastre vas a estar bien. Y lo contrario, estés donde estés, así estés en el lugar más bello del mundo, si estás mal interiormente vas a estar mal. Entonces, esa filosofía me encanta porque es totalmente cierta, totalmente sabia. Entonces yo digo, puedo tener todo lo que sea en el mundo, plata, dinero, ¿qué hablo? Dinero, fama, lo que sea. Plata, dinero, economía, cobre. Dinero, money, no mentira. El dinero es dinero, el mundo se consume en dinero. Bueno, ya entiendo y me parece que, bueno, a un montón de gente bien, le es súper válido, o sea, tienen muchas cosas y son infelices por esa razón. Es normal que quieras eso, pero lo veo mucho como una... Quiero mi paz interior, eso es lo que quiero, sí. Un camino que lo idealizas y que no sé si vas a poder llegar a ese nivel. Bueno, yo sí creo que voy a llegar a ese nivel. Y que es más un camino que intentas hacer de fuga en vez de enfrentar los problemas de la vida del momento. Es todo lo contrario, es la manera más valiente de afrontar los problemas de la vida del momento, justamente porque esos problemas se encuentran en tu interior. Al yo sentarme y cerrar los ojos, estoy a solas con mis problemas gritándome. Más bien hacer cosas, como muchos te aconsejan, haz cosas para que pienses en otra cosa y no estés pensando en tu problema. Hacer eso es huir de tus problemas. Sentarte a meditar en silencio es escuchar a tus problemas y afrontarlos. De la sociedad no es hacer otra cosa para no pensar en tus problemas, es enfrentarlos, solo que ¿De qué forma? Pero si fuera así, la mayoría de gente viviría sin problemas y yo veo mucha gente viviendo porque siempre llena de problemas. Va a ser una lucha constante, nunca vas a ser feliz 100%, es parte de la vida. Yo por lo menos no me conformo. Es afrontarlo, pero introspectivamente, yendo al psicólogo, como tú dices, meditar, todo al final... Yo no me conformo con una vida... de dónde vienen... Con una vida infeliz o con una vida a veces alegre, a veces feliz. No me parece suficiente. Yo pido algo más, pido alegría total. Creo que vas a estar en más infeliz. No, toda tu vida. Porque actualmente justamente... A menos que llegues a ese nivel, pero lo veo bien difícil. Es que yo ya estoy en un nivel, ya estoy en cierto nivel. ¿Por qué? Porque tanto meditar y tanto practicar ejercicios espirituales, tanto hacer muchas cosas o ser muchas cosas que me he propuesto, ha hecho que por varios momentos sienta felicidades que nunca antes en mi vida había sentido. A veces siento esperanzas enormes, siento que todo se ilumina, realmente me siento como siento que no todo el mundo se siente, me siento realmente esperanzado, realmente feliz, realmente alegre, es una alegría muy profunda, me sucede, yo creo que es consecuencia, efecto de mis emprendimientos espirituales. Yo estoy en el nivel 5, alucina. Puta, ¿cuándo acaba el juego? ¿Cuándo acaba? Puta, el nivel 100. Bueno, muy interesante todo. Sí. Cada uno con su propia visión. Me parece muy válida la tuya. Y si ese es tu camino, pues más que feliz de aceptarlo y de ayudarte a llegar a él. Y gracias. Nada, pues bro, al final hemos hablado mucho tiempo y tenemos que acabarlo. Hay toque de queda otra vez, tengo que ir corriendo a mi casa. Dale. Y nada, pues chao. Buena plática, bro. Chao, buena.